Genial. Bueno, darle la bienvenida a nuestra segunda charla magistral. Esta va acerca del método científico. Y para partir, voy a empezar con esta imagen que para mí es muy decidora acerca de lo que es investigar o generar conocimiento. Porque si vemos en una imagen de una artista argentina que se llama Alejandra Montiel, pero es una obra que se llama Velar de Velar, y vemos que hay algo que está oculto bajo un manto plateado. No tenemos idea qué está pasando o qué hay ahí abajo, ¿ya? Por lo tanto, investigar tiene que ver con eso, de velar, generar conocimiento de algo que nos está oculto. La realidad que vivimos es una realidad compleja, por lo tanto, todos tenemos que tener esa curiosidad para poder salir e investigar. ¿Qué se esconde debajo o detrás de esos velos? Siguiente. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de lo que es el método científico, según la RAE, tenemos varias secciones, pero nos podemos quedar con quizás la última, y decir que es un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad. O sea, es una serie de pasos que tenemos que realizar para encontrar ese conocimiento o esa verdad. Eso podríamos decir es el método, es un camino, una serie de pasos que nos llevan a encontrar algo. Y por otra parte está la ciencia, que es un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento. Entonces, dicho de forma muy simple, y ahora siguiente, podemos decir que el método científico sería como un camino, una vía o un procedimiento al conocimiento, ¿ya? Eso es, así, en líneas generales, de manera muy simple. Si vamos a la siguiente, entonces vamos a ver que hay varias, dentro de este procedimiento, hay varias etapas, pero podemos, yo aquí puse 4, ¿ya? Que para mí me parecen como las más generales dentro del método científico y más claras. De partida tenemos, en primer lugar, la observación, segundo lugar, hipótesis, tercero, análisis y experimentación, y por último, conclusiones, ¿ya? ¿Y dónde quedan las preguntas y los problemas? Y ahí, si vamos a la siguiente, podemos ver que en esta imagen, ¿no es cierto?, cuando estamos observando la realidad, vemos, observamos con calma, acá vemos que esto sale completamente del paisaje, es como un objeto, algo que está tapado, que está descontextualizado, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos hace ruido. Decimos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Tenemos que saber por qué, hay un problema. Entonces nos hacemos preguntas, ¿por qué estará eso ahí? ¿Por qué aquí? Y no sé, si yo les pregunto, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que hay debajo de ese manto? ¿Ah? ¿Abajo de esto? ¿Alguien más? ¿Qué creen que hay abajo? Una roca. Una roca. ¿Qué más? Un Puede ser cualquier arbusto, cosa. ¿Ah? un arbusto. ¿Ya? Hay millones de respuestas. Podrían haber, yo podría decir, son restos de naves, pueden ser rocas, dijeron, pueden ser un meteorito que cayó y lo taparon, en fin, no sabemos. Todas esas posibles respuestas de lo que se esconde ahí abajo son hipótesis, son especulaciones, no sabemos, no tenemos idea. Y la hipótesis, que es el segundo paso de este método, ¿no es cierto?, para mí está muy ligada con la imaginación y con la intuición. O sea, esas respuestas que dieron son intuitivas, es parte de la imaginación. No sabemos a ciencia cierta qué hay, pero especulamos qué podría estar pasando debajo de ese manto. Pero para saber bien qué es lo que existe ahí abajo, tenemos que experimentar, salir, analizar. Entonces, vamos a tener que ir al lugar y vamos a tener que, no sé, algunos podrán decir, yo voy a ir y voy a sacar fotos, o yo voy a ir y voy a recolectar piedras del lugar, otros van a empezar a investigar qué pasó,
no, yo voy a ir a recortes de diario y voy a ver si hay alguna noticia, por si cayó algo acá. En fin, hay millones de acercamientos, millones de métodos, millones de procedimientos para conocer la verdad que se esconde debajo de ese manto. Siguiente. Entonces, dentro de esto que les hablaba recién y de esa forma de aproximación, podríamos decir que hay dos grandes miradas y formas de aproximarnos a las cosas. Y hay como una discusión de muy larga data que tiene que ver con la tensión que se arma entre las ciencias exactas y las ciencias sociales. Por ejemplo, para un filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer, él las llamaba las ciencias en vez de las ciencias sociales, las ciencias del espíritu, y que son mucho más subjetivas. Y hay una tensión ahí porque se habla de las ciencias exactas que tienen que ver con algo mucho más cuantitativo, comprobable, regular, que está matematizado, ¿ya? Versus lo cualitativo que responde a formas de aproximación mucho más exploratorias, ¿ya? Entonces ahí tenemos cómo hay una comunidad científica y hay sistemas de validación y cómo esta discusión siempre ha tendido a validar mucho más las ciencias exactas o certeras que tienen que ver con datos concretos. ¿Ya? Siguiente. Entonces ahí podemos ver algunas cualidades del método cuantitativo versus el cualitativo. Por un lado, el cuantitativo podríamos decir es objetivo versus el otro el cualitativo que es subjetivo, ¿ya? El cuantitativo busca describir una realidad exterior, algo concreto, algo que estamos viendo, mientras que el otro podría estar describiendo realidades interiores o lo que en la clase pasada alguien me decía, a mí me interesa más entender qué nos pasa a nosotros con respecto al espacio, no me acuerdo quién me lo dijo, pero son cosas que son difíciles de medir. El cuantitativo parte de una hipótesis y el cualitativo no necesariamente podría partir de una hipótesis, sino que es más exploratorio, como decíamos recién. Y en el caso del cuantitativo, demostramos todo a través de la experimentación, de la medición, comprobación. Por ejemplo, si estamos en la disciplina de la arquitectura y vamos a comparar un método con otro, podemos pensar que en el lado, si nos paramos del lado cuantitativo, podemos ir a un edificio y estar midiendo, no sé, parámetros de confort térmico. Entonces vamos a ir y vamos a hacer mediciones, queremos saber acerca de la humedad, o queremos saber temperatura, iluminación, en fin. Eso es mucho más concreto. Pero también nos podemos parar del otro lado, en el ámbito cualitativo, y como decía antes, una alumna se preguntaba las percepciones que tenemos nosotros cuando estamos en un cierto tipo de espacio, ¿ya? Entonces son dos áreas distintas. El cuantitativo entonces va a buscar la objetividad, mientras que lo otro puede ser algo más subjetivo. Siguiente. Entonces, tenemos esta idea de que el método científico, ¿no es cierto?, es como que se da en un laboratorio, ¿ya? Estamos en un laboratorio donde está todo limpio y que está todo muy cuidado, en fin, que tenemos todo compartimentado, todas las muestras, tenemos esta idea del laboratorio pulcro y perfecto, y acá hay una imagen de una clase, me imagino como de medicina, y pasa algo con las ciencias exactas o la segmentación del conocimiento que tienden a, o sea, dividir las partes para poder entenderlas. De la realidad extraemos, segmentamos para poder entenderla. Por ejemplo, cuando vamos, no sé, pienso, cuando vamos al doctor, se han fijado que, no sé, ahora hay que pedir hora para que te vean el hombro, o la rodilla, o el codo, porque no hay algo como integral, sino que está todo segmentado en general. Y
Y esa validación tiene que ver con eso, con ese conocimiento como más medido, más segmentado, que viene como del método científico. Pero lo que podemos decir en general es que no hay un método científico tal, porque hay muchas disciplinas, hay muchas miradas y también hay muchas formas de mirar la realidad. ¿Ya? Siguiente. Entonces, si llevamos esto a nuestra práctica, a la disciplina de la arquitectura, y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los métodos en la práctica de investigación de la arquitectura? Vamos a decir lo siguiente. En la próxima, tenemos que, en la arquitectura también, tenemos este dualismo de que nos movemos entre la técnica y el arte. Yo lo veo como algo positivo, porque entre estos dos mundos de posicionarnos o en un ámbito mucho más técnico, matemático y objetivo, y este otro lado artístico, donde hay más libertad y es más subjetivo, tenemos un gran espectro de posibilidades, ¿ya? Y esto es importante entenderlo porque también para nosotros, ahora que vamos a empezar a investigar, también nos ayuda a posicionarnos y decir con qué lado tenemos más afinidad o dónde nos posicionamos, perdón, más hacia el arte, más hacia lo técnico, y de eso hay mucho el método que vamos a ir utilizando, ¿ya? Siguiente. Y si se acuerdan entonces de estos pasos, de este procedimiento del método científico que hablábamos de 4 pasos, ¿cierto? Que primero estaba la observación, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. La observación, que vendría siendo lo primero, precedido antes de un problema y una pregunta, ¿no es cierto? La observación es algo que nosotros hacemos constantemente, ¿no es cierto? Pero muchas veces lo hacemos desde un punto de vista como más contemplativo y no crítico, ¿ya? Y eso es importante decirlo. Y traigo este libro que se llama Dibujo y Observación, de Germán Hidalgo, que tiene que ver con la práctica en Alberto Cruz, que es uno de los fundadores de la Escuela de Valparaíso, donde tuve la oportunidad de estudiar, y la observación y el dibujo es uno de los métodos para aprender arquitectura, donde lo que salimos a ver es la ciudad, pero las herramientas que ocupamos para descubrir esa realidad, por ejemplo, es una croquera, y en esa croquera está el dibujo. Siempre salimos antes del taller con una problemática, o sea, vamos a observar, no sé, la luz, por ejemplo, y vamos a estar girando en torno a un tema, en torno a un problema, pero siempre el método que vamos a ocupar para entender la realidad va a ser el dibujo y la observación, ¿ya? Entonces, Germán Hidalgo dice lo siguiente: dibujar y observar son prácticas vinculadas estrechamente con la experiencia de conocer. O sea, el dibujar y el observar podrían ser herramientas que nos acerquen a la verdad o al conocimiento. El dibujo practicado continua y sistemáticamente, con fines comprensivos de la realidad visible, puede constituirse un factor determinante para superar ¿qué? Esa mirada como meramente contemplativa y, lo que decíamos antes, convertirse en un instrumento crítico, selectivo e incluso generativo. O sea, incluso tiene la capacidad de generar, de proyectar hacia adelante. Siguiente. Y entonces acá, de nuevo, volviendo a lo anterior y a esta obra. Desde la observación, podríamos decir que algunos podríamos ir y podríamos empezar a dibujar, hacer notas, pero también hay diversidad de herramientas. Hay otros que podrían ir, tomar una cámara de fotos y empezar a sacar fotos, ¿ya? Hay otros que podrían ir y medir y hacer mediciones en torno. ¿Será algo que está vivo bajo ese manto? Podrían hacer mediciones de algún tipo, podrían hacer recolección de rocas que están ahí al lado. Otros dicen, no, yo voy a estudiar todo el contexto. En fin, lo que quiero decir es que hay la observación
se puede valer del dibujo, pero también de un montón de otras herramientas. ¿Ya? Siguiente. Y ahora para hacer un pequeño resumen en términos de la disciplina y de cómo hemos abordado generar conocimiento, desde el siglo XIX ya hay como una mirada hacia la disciplina que tiene que ver con una mirada muy estética y compositiva, ¿ya? Se basaba todo mucho en el dibujo y en tomar cierto estilo o elemento, ornamento y generar composiciones, ¿ya? Entonces era algo mucho más superficial, se le daba quizás más importancia a las fachadas, pero no aspectos funcionales. Siguiente, una vez entrado el siglo XX, Le Corbusier, que creo que ya lo conocen, dice, si yo tuviera que enseñar arquitectura, ya, yo diría no a todos los estilos, no a todos los órdenes de la arquitectura, sino que me enfocaría en la arquitectura real, ¿ya? Y eso es algo que también, por ejemplo, acá en Chile estaba pasando en la Católica de Santiago, incluso en La Maya. Antes había, en los años 40, a principios del siglo XX, La Maya, se estudiaba un ramo que se llama decorativa, y que era tomar varios estilos e ir a través de la composición generando, ¿no es cierto?, como arquitectura, más desde el ámbito estético. Y se pasa de ese ramo a la plástica, donde dicen, no, acá nos vamos a preocupar, así como Le Corbusier decía de la arquitectura real, ahora nos vamos a preocupar del espacio, ¿ya? Netamente del espacio. Y en la arquitectura moderna, también para ligarlo con estos métodos cuantitativo y cualitativo, lo que están buscando, por ejemplo, en estos congresos internacionales de arquitectura moderna, el CIAM, no sé si lo han escuchado ahí en las clases de historia, pero fueron una serie de congresos que se realizaron durante a principios del siglo XX, hasta los años, casi hasta los 60, pero lo que buscaban era estandarizar, ¿ya? La arquitectura. Y decían, la arquitectura moderna la podemos generar a través de 5 principios, ¿ya? No sé si lo han escuchado eso, y lo saben. Los 5 principios de la arquitectura moderna, ¿ya? ¿Sí? La ciudad, entendemos la ciudad desde 4 funciones del habitar. Y lo que van a hacer es estandarizar. Y en uno de estos congresos, que van en un barco de Marsella a Atenas, ellos se juntan, los arquitectos más conocidos de la época, y dicen, vamos a analizar las ciudades, pero las vamos a analizar de manera cuantitativa, y vamos a hacer un ejercicio comparado de casos. Solamente a partir de 4 funciones. Vamos a analizar el habitar, circular, el trabajo y el ocio. Y en base a eso hicieron una serie de cartografías que se ven acá atrás y las compararon. Ese es un estudio comparativo, es una aproximación para entender ciertas cosas a través de un estudio comparativo, es mucho más cuantitativo, y que estaba muy regido quizás todavía como por la segmentación de la realidad, porque la realidad es mucho más compleja y podemos decir es mucho más que 4 variables la ciudad, ¿ya? Siguiente. Hasta que ya a finales del CIAM se empiezan a preguntar por otras cosas. Hay cosas más allá, ¿no es cierto? Y aparece esta portada de uno de los congresos, El corazón de la ciudad, donde hay otros intereses ya, a comienzos de los 60. Empieza a diversificarse la manera de comprender la ciudad y aparecen otros relatos. Y podríamos decir que se empiezan a aproximar más a cuestiones cualitativas. ¿Ya? Siguiente. Y ahora en contarles a las otras secciones que estamos leyendo un texto que se llama Contra la investigación acá, Thomas Wood. Sí, Tom Weaver. Entonces, él está hablando acerca de
justamente lo que estamos hablando, del acercamiento, ¿no es cierto?, a la disciplina y la distinción, de cómo accedemos al conocimiento y cómo hacemos investigación. Y él habla cómo en los años 60 hay todo un movimiento, es la llegada del hombre al espacio, aparece la tecnología, la cibernética, la computación, hay una serie de adelantos, y eso hace que la disciplina también vaya cambiando. Y él, en su texto, habla de el MIT, este laboratorio que se crea en Estados Unidos, pero que tiene como unas ciertas características de laboratorio más científico de lo que nos imaginamos, ¿no es cierto?, como en la cabeza, eso que hablábamos antes. Lo que se propone entonces es hacer una arquitectura de procesos abiertos, pero que tienen una raíz mucho más ligada a las ciencias exactas, ¿ya?, más computacionales, más con ese lenguaje. Pero dentro también de esta década podríamos decir que hay una diversificación de discursos, o sea, no es solamente que estemos hablando de que todo va a mutar a lo que están haciendo en el MIT, sino que hay una diversificación. Hay otros que se van a entender la disciplina desde la tecnología, por ejemplo, y otros que también la van a entender desde, no, yo quiero entender la arquitectura desde la especificidad del lugar donde yo estoy construyendo. Me interesan las tradiciones del lugar, los portugueses, los arquitectos portugueses, por ejemplo, en esa época, van a ver de nuevo sus raíces, van a mirar atrás y van a decir, no, yo quiero abordar esto de esta manera. En fin, todo el discurso de la disciplina se abre y aparece una pluralidad o una diversidad. Y acá, solo para comentarles, esto en la actualidad, es una obra de Neri Oxman, que no sé si han visto, hay un documental en Netflix que se llama Abstract y que tiene uno de los episodios, está dedicado a esta arquitecta y que trabaja en el MIT, y ahí se puede ver este proceso que tiene que ver con esta forma como de investigar más de manera en equipos multidisciplinares, colaborativos y de forma, ¿cómo se llama?, en construcción con la naturaleza, ¿ya? De forma colaborativa con la naturaleza. Así que es una invitación, si pueden, ahí el fin de semana para que lo vean. Siguiente. Y hablando también algo como muy puntual con respecto, así como yo les decía, cómo nos posicionamos dentro de la disciplina, porque podemos posicionarnos desde el arte, la técnica o en todo ese espectro. También hay un libro de Joseph Albers que habla, se llama Search versus Research, y él plantea el tema del tiempo. O sea, podemos ir al pasado a buscar información, ¿ya? Podemos ir, buscar referentes, dibujarlo, en fin, y ahí generar conocimiento, pero también podemos mirar hacia el futuro y generar especulaciones acerca de la arquitectura futura o lo que pensamos que podría pasar más adelante. Y ya para ir terminando y darle el paso a Antonio, hay un arquitecto y crítico teórico alemán que se llama Markus Miesen, y que dice que hoy en día las prácticas arquitectónicas, las nuevas prácticas, las fronteras se han disuelto. O sea, estamos hablando de todo lo que ustedes ya han escuchado, yo creo, estos enfoques como multidisciplinares o transdisciplinares, que de hecho están acá en la malla de la universidad, pero tiene que ver con ese arquitecto que es capaz de traspasar esa frontera y de vincularse con otras disciplinas para también generar nuevo conocimiento. ¿Ya? Siguiente. Y acá hay algo que él señala que es muy interesante, Markus Miesen, y dice investigaciones espaciales involucradas en territorios políticos, o sea, movámonos hacia territorios políticos, sociales, jurídicos, efímeros o educativos, no nos quedemos solamente en nuestra disciplina y en el ámbito que
creemos que nos compete, sino que también seamos capaces de tender esos lazos con otras disciplinas. También habla de la práctica autogenerada, que esto creo que es muy importante, o sea, autogenerarnos encargos, investigaciones, problemáticas, en fin. La base de la investigación también para él es fundamental, y la imaginación, pero como una imaginación política y cultural como guía para el cambio, ¿ya? Y acá vemos algo que también es muy decidor de lo que habíamos hablado antes, de esta, como antes la arquitectura tendía, por ejemplo, la arquitectura moderna tendía a estandarizar, y él dice, no más metarrelatos, sino que soluciones a medida, específicas, al lugar, a la problemática, donde nos situamos, eso tiene ya una complejidad en sí misma que es necesario como resolver. Ser provocadores de conciencia y abordar problemas de forma creativa. Siguiente, y aquí ya termino, y esto es un enfoque que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con algo que yo estoy haciendo, pero que tiene que ver con el enfoque sistémico, ¿ya? Así como veíamos antes que había una segmentación, ¿ya? Del conocimiento, o sea, tendemos a isolar algunos aspectos para poder entenderlo. Hay otras, hay otra disciplina que vienen, ¿no es cierto?, a informar a la arquitectura, a complejizarla, que son muy interesantes, que son disciplinas como la filosofía, la biología. Hay toda una serie de de pensadoras feministas que hablan de un enfoque más sistémico y que le están dando importancia a las relaciones. Por ejemplo, voy a nombrar algunos como Gilles Deleuze, Rosi Braidotti, Donna Haraway, Bruno Latour o Anna Sim, que hablan de formas de producción colaborativa, ¿ya? Y soluciones alternativas. ¿Y cómo? O sea, si nosotros empezamos a estudiar fragmentos isolados, no vamos a entender que esos fragmentos podrían estar conectados entre sí. Por lo tanto, las relaciones van a ser tanto más importantes como los elementos que estemos analizando, ¿ya? Y Donna Haraway dice, en esos extraños parentescos o en esas extrañas relaciones pueden aparecer nuevas soluciones a problemas que no hayan encontrado hoy en día solución. Por lo tanto, creo que ese enfoque sistémico es más complejo, pero es más interesante también como de empezar a abordar. Y ahora le doy paso a Antonio, que nos va a mostrar unos casos, unos ejemplos ya concretos de cómo arquitectos, ¿no es cierto?, se están aproximando a investigar en arquitectura. Así que, Antonio, ahí te doy el paso. Ok. Os pido disculpas si se me va la voz, pero llevo como 2 días bastante afónico y de vez en cuando me trae como un ataque de tos así un poco incómodo. Así que bueno, esperemos que nos dé tregua y mirad, básicamente algo que nos preocupaba o que nos parecía como importante traer aquí a la conversación, a Luisa y a mí, era de alguna manera, entendiendo que esto es un curso introductorio a la investigación, y hablando del método de investigación, pues realmente es entender hasta qué punto prácticas que lleváis ya incorporadas en vuestra trayectoria como estudiantes, como investigadoras, como personas que os estáis aproximando a averiguar, a desvelar, ¿no?, aquello que está ocurriendo en el espacio, pues nos parecía importante dos cosas. Una, empezar a poner nombres a esas prácticas de investigación, a esos métodos que probablemente hemos visto, nos hemos aproximado a ellos de una manera casual, bien a través de una referencia, bien a través de una mención o bien en una práctica cotidiana, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también entender cómo funciona lo que es el método científico, ¿no? Que para mí creo que la mejor expresión es entenderla como una herramienta de código abierto, ¿no? Una herramienta donde
la propia estructura del pensamiento científico nos dice que podemos coger algo que haya hecho alguien, adaptarlo a nuestros intereses e intentar verificar, ¿no? En base a ese método, a esas pruebas, a esos ensayos, intentar verificar, intentar averiguar otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Por así decirlo, el método científico lo que hace es abrir o proporcionar una caja de herramientas muchísimo más amplia, de la que puede ser una caja de herramientas proyectual, donde las referencias suelen estar veladas, opacadas, suelen intuirse, ¿no? Pero nunca suelen hacerse explícitas. Y aquí, como se decía en la charla magistral anterior, es fundamental mencionar las referencias, ¿no? Es fundamental como ser honesto, ser honesta con los trabajos que hacemos y entender que, porque eso nos va a permitir aprovechar todo lo que ya está hecho y aportar a nuestro trabajo, ¿no? Como una herramienta de código abierto que se va construyendo con aportaciones como muy diferentes. Quería empezar con esta imagen, un poco para entender también, como nos decía Luisa, qué implica construir o qué tradición disciplinar hay de una metodología de investigación en arquitectura, ¿no? Y probablemente, teniendo en cuenta que es una disciplina que ha estado enraizada en una práctica profesional incluso, podríamos decir, puede parecer que no haya una tradición disciplinar. Es decir, igual no hay un método científico tan establecido como en otras disciplinas, ¿no? Como en esas ciencias exactas, como en ciencias que tienen un recorrido muchísimo mayor en cuanto a investigación y una forma de aproximarse a la investigación mucho más concreta y, por qué no decirlo, como rigurosa en el sentido más estricto del término, ¿no? Entonces quería traeros un poco para pensar que en el fondo investigar en arquitectura investigar a través de la arquitectura implica muchas veces también investigar en los métodos o pensar qué métodos, como decía Luisa, son más adecuados para qué cosa o cómo podemos mejorar esos métodos, ¿no? Que un poco, por así decirlo, esa falta de tradición disciplinar o esa falta de peso disciplinar en cuanto a la investigación permite que las aproximaciones sean, por así decirlo, como podamos jugar más con ellas, ¿no? Podamos repensarlas, podamos profundizar en ellas y sacar otras cosas que no estén tan establecidas y tan coartadas. Entonces, esto es esto es la Bienal de Venecia, cuando la comisario Renculjas que plantea elements, ¿no? Elementos, ¿no? Divide esta cuestión como tan canónica de la arquitectura, de las tipologías de la arquitectura, de los elementos, etcétera, etcétera, de subdividir en partes, ¿no? Casi como en unidades mínimas de significado, todos los componentes que conforman la arquitectura, ¿no? Y si aquí tenemos la sección de ventanas, había sección de escaleras, de suelos, de techos, de estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Por así decirlo, hacía una división taxonómica de lo que era la arquitectura y en base a ello investigaba sobre todos estos elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la maravillosa publicación de la Bienal, ¿no? Que recopila como toda la investigación más allá de lo expositivo, vemos como todas esas escaleras, ¿no? Casi como todos los tipos de escaleras posibles condensadas en eso, ¿no? Y como que la arquitectura en el fondo es una composición o sí, un ensamblaje de todos estos elementos, ¿no? Resulta que esto que nos remite tanto, ¿no? Como esta arquitectura del 19, donde se componían los elementos y en base a eso, ¿no? La composición como canónica de bellas artes, de la arquitectura historicista, la arquitectura neoclásica, en el fondo, esto que nos parece algo como tan fundamental, tan canon, ¿no? De la práctica y también de la investigación en arquitectura, en el fondo tiene un origen que no tiene nada que ver con esto. Es decir, cuando se empiezan a configurar estas formas de pensar la arquitectura, lo que se hace es trasladar un método científico de una disciplina completamente alejada, ¿no? Como es la biología. Todos, en el momento que estaban Darwin, todos los naturalistas
del 19, pensando cómo funcionaban los reinos, cómo funcionaban los animales, qué características tenían cada animal que los hacía independiente, ¿no? Se elabora un procedimiento de clasificación, de catalogación del mundo, de los reinos, de las especies, de las familias, subespecies, etcétera, etcétera, y eso se traslada directamente a la arquitectura, ¿no? Entonces, fijaros cómo en el fondo de la investigación, perdonad, en el fondo de la investigación lo que nos propone o lo que nos dice, oye, hay muchos métodos, tenemos muchos métodos posibles. Coja usted aquel que de una manera sea como más adecuado para sus intereses. Usted lo que tiene que hacer, ¿no?, es como desvelar de qué manera podemos desvelar eso que está tapado, esa obra del artista argentino, ¿no? Para eso usted tiene que tener un método, pero tiene la libertad, si es capaz de justificarlo, si es capaz de ligarlo, de coger el método que usted quiera, ¿no? Siempre desde el rigor, siempre desde la objetividad, pero usted puede aproximarse a cosas muy diferentes y ya veis como algo tan distante como una división del mundo animal de repente sirve para revolucionar y pensar toda una manera de componer y de ensamblar arquitectura que luego es reinterpretada también, fijaros, casi con siglo o 2 siglos de diferencia, ¿no?, por un arquitecto como Ren Koolhaas y como toda la tradición de tipologías de edificios, de tipologías constructivas, de elementos constructivos, ¿no? Como todo eso que vemos tan habitual, ¿no?, en nuestra práctica proyectual, en nuestra práctica de investigación, tiene un origen radicalmente diferente al que podríamos imaginar, ¿no? Pero sirve y si funciona, pues lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, no hay, en ese sentido hay una cierta promiscuidad de que podemos aprender y de que podemos trasladar otras cosas. Quería traer como una serie de ejemplos que probablemente os hayan sonado y si no, bueno, creo que también queríamos como aterrizarlo en ejemplos concretos que tiene que ver cómo determinadas figuras se han aproximado a temas muy diferentes, ¿no? Entonces, un posible, ¿no?, como método podría ser el trabajo de campo, algo que probablemente hayáis hecho en todos los talleres anteriores y una cuestión como casi eh, propia, ¿no? Nos aproximamos a un lugar, queremos saber de él, ok, vamos a sistematizar cómo nos aproximamos a este lugar o qué queremos saber de él y de ahí podemos establecer muchísimas cosas, ¿no? En este caso, el trabajo que hicieron Scott Brown, Venturi e Icenur de Learning from Las Vegas, de Aprendiendo de Las Vegas, que aquí fijaros, también hacen un ejercicio curioso como de promiscuidad disciplinar, ¿no? Cogen toda una teoría del lenguaje que estaba en ese momento pues muy candente, ¿no? Toda la idea de cómo pensamos el lenguaje, la representación del lenguaje, etcétera, etcétera, que viene pues entiendo que de la filología, ¿no?, de los estudios del lenguaje, y dicen, bueno, vamos a analizar una ciudad desde esos parámetros, una ciudad completamente denostada por el canon de la arquitectura moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, desde ese trabajo de campo y con ese insumo de, de toda la teoría del lenguaje, desarrollan esta metodología o esta aproximación a un territorio que sigue siendo como muy interesante a día de hoy, ¿no?, para entender cómo la arquitectura no solo son edificios, no solo no tienen una función técnica, sino también una función discursiva muy importante y en este caso una función espiritual, ¿no? Y comienzan a analizar desde el trabajo de campo, desde recorrerse estos inmensos bulevares entre casinos, anuncios, moteles, hoteles y supongo que capillas con gente casándose a Elvis, desarrollan todo un libro que ha sido canon y que ha sido replicado, ¿no? Estas herramientas han sido cogidas por muchísimos otros arquitectos, ¿no? Todos estos análisis que ahora vemos naturales, pues en su día fueron análisis realmente rompedores porque intersecaban, se aproximaban a una ciudad intersecándolo con los modos de pensar, con las lógicas que venían de otra disciplina, ¿no? Pero más que Learning from Las Vegas traía
ocurrir, ¿no? Cuando decimos que el método científico es una herramienta de código abierto, puede ocurrir que venga otra persona, en este caso 40 años después aproximadamente, o casi 50 años después, como es Luc Caspar Pearson, y diga, bueno, esta idea de analizar una ciudad me parece súper interesante. Voy a replicarla tal cual con la misma metodología, pero no lo voy a hacer en Las Vegas, Nevada, lo voy a hacer en Los Santos, ¿no? Esa gran metrópolis virtual del videojuego Grand Theft Auto, ¿no? Esto que puede parecer una bobada o algo irónico, en realidad es una tesis doctoral de este arquitecto inglés, ¿no? Y fijaros, es simplemente al trasladar esa metodología, al trasladar ese método, ese proceso de investigación que está documentado, que está hecho público en este libro, lo puede trasladar 50 años después a un territorio completamente diferente, ¿no? Y de aquí comienza a intentar entender cómo una ciudad virtual tiene sus propias lógicas, cómo se comporta esa ciudad virtual y genera toda una serie de mecanismos de investigación y de representación heredados de ese libro canónico de Denise Scott Brown y Robert Venturi, ¿no? O personas o gente como María Langarita, por ejemplo, la arquitecta María Langarita, su tesis doctoral bebe también de Learning from Las Vegas para analizar la arquitectura de la fiesta valenciana, o en este caso el trabajo de Ergosfera, que se aproximan a Benidorm, una suerte de ciudad de vacaciones, la ciudad con más alta densidad aquí en España, y usa las mismas lógicas para aproximarse a una ciudad profundamente denostada desde la arquitectura contemporánea para encontrar un valor en todas sus formas urbanas, ¿no? Entonces, básicamente vemos cómo esas metodologías siguen siendo válidas y ese código abierto lo permite. Otro ejemplo canónico de finales del siglo, principios del siglo, no recuerdo la fecha exacta, es el trabajo de Made in Tokyo de Atelier Bow. No, aquí de nuevo cruzan. Si Scott Brown y Venturi utilizaban toda la teoría del lenguaje para analizar la ciudad, aquí Atelier Bow utiliza la etnografía. Y de nuevo, cartografían elementos a priori anodinos o sin un interés arquitectónico desde las lógicas desde un análisis mucho más cualitativo, es decir, entendiendo el valor urbano que tienen cada una de estas arquitecturas con un enfoque interdisciplinar, en el sentido de que la componente etnográfica de su trabajo, no solo en Made in Tokyo, sino en su trabajo de investigación, es muy importante y con una gran sistematización, ¿no? Hay un rigor en el trabajo de Atelier Bow en Made in Tokyo, que así como en 3 pinceladas, que no es el objeto, van representando y van identificando estas arquitecturas extremadamente complejas, con mucha superposición de funciones, con mucha superposición de elementos, las van localizando, van sistematizando su representación, ¿no? Todos tienen como este mismo formato donde explican de una manera como muy simple cómo se comportan y hay una clasificación de todas estas arquitecturas, ¿no? Y de repente hay un análisis de una ciudad que nadie había tenido en cuenta. De nuevo, como esto es una herramienta de código abierto, no pasa nada, es decir, no se entiende como un plagio, como una ofensa, como un demérito que alguien venga 15 años después y diga, oye, me interesa analizar exactamente esas mismas arquitecturas y ver lo que ha cambiado en ellas. Como está sistematizado, como es una investigación transparente en el sentido de que cualquier persona puede identificar bien dónde están estos edificios, puede identificar bien los elementos que lo constituyen, etcétera, etcétera, puede venir una persona, como en este caso, bueno, aquí está, perdón, está como mal el crédito, como Lich Villalba, ¿no? Y 15 años después puede venir y puede decir, bueno, voy a analizar cómo están estas arquitecturas a día de hoy. Voy a coger esas mismas herramientas, voy a seguir trabajando con unas axonometrías, con esa clasificación de la información, esa forma de indicar lo que es importante y lo que no, esa cuestión tan esquemática, pero también la voy a hacer mía, ¿no? Es decir, la investigación, voy a incorporar, pues en este caso el color, para diferenciar lo que queda de lo que no, voy a incorporar otro tipo de fotografías, etcétera, etcétera, no, voy, por así decirlo, a contribuir
a aportar otra capa más de significado en esta herramienta metodológica para que luego venga otra persona y la pueda coger y la aplique en Tokio o la aplique en otro lado. ¿No? Y aquí podemos ver cómo la misma arquitectura, ¿no? Pues 15 años después, pues habrá cosas que han variado y otras cosas que no. Entonces, bueno, por así decirlo, se construye a base de capas, reconociendo siempre, ¿no? Ese trabajo ya hecho, que creo que es lo realmente interesante y que creo que entronca con la clase que mencionábamos antes. Y fijaros, Liz Villalba, parte de su investigación, lo que hace es precisamente tomar como punto de partida libros canónicos, ¿no? De la arquitectura contemporánea, en este caso era el Made in Tokyo, pero en este caso también dice, han pasado 40 años de Delirious New York, ese libro fundamental de Rem Koolhaas, ¿no? Donde se plantean toda una serie de disposiciones, de reflexiones sobre ciertos edificios neoyorquinos, ¿no? Y esas configuraciones espaciales como tan características, y dice, voy a ver qué pasa 40 años después, ¿no? Y sin ningún pudor, porque en el fondo no es un demérito, sino que es investigación, pues de repente lo que se trata ya no es de pensar lo que ha hecho Atelier Gowor, o ya no es lo que ha hecho Renkuljas. Es, bueno, voy a construir un método donde voy a repasar un poco los libros fundamentales de la contemporaneidad arquitectónica y los voy a revisar, ¿no? Y entonces, los voy a revisar, pero ¿cómo los voy a revisar? Siguiendo exactamente con el mismo rigor y la misma sistematización como cada uno de los autores ha abordado esos libros, ¿no? Entonces me parece una forma interesante de entender cómo funciona un método científico, que no es algo propio, no es algo que uno tenga que pensar de cero. Uno tiene que, quiero decir, en este sentido, hay que ser como muy eh, hábiles, ¿no? En ese sentido. Es decir, si hay un método que funciona, si hay un método que a mí me va bien, pues mucho mejor que empezar de cero, sino simplemente coger aquel que creo que me va a venir mejor y, por así decirlo, tunearlo, ¿no? O alterarlo mínimamente para que resulte más útil y pueda exprimir aún más todo el trabajo de campo, todo el trabajo de investigación que yo voy a hacer, ¿no? Es el objetivo último, es decir, ser hábiles a la hora de seleccionar un método que me permita desvelar la información que yo quiero desvelar. Y otro método que me parece como muy, esto para cerrar, porque me parece como algo a priori que hacemos continuamente, ¿no? Que es comparar el antes y el después, ¿no? Esto que podríamos decir, bueno, eso igual no tiene suficiente entidad o es algo como muy bobo, pero de repente Inés y Eyal Weizmann lo plantean en este libro como una herramienta metodológica de extraordinario valor. En este caso lo plantean para documentar alteraciones debido a después del desastre, ¿no? Documentar el desastre. Y plantean una cosa muy boba. Dicen, tenemos un antes y tenemos un después. No sabemos lo que ha ocurrido en el punto intermedio, pero con la comparación entre una foto y la otra podemos extrapolar o podemos inferir toda una serie de variables. No, es algo que creo que, corregidme, ¿no? Chicos, chicas, pero creo que probablemente hayáis hecho de manera constante en vuestros trabajos. Hoy, de hecho, me hizo gracia porque tenía que terminar un artículo para una revista y me dediqué toda la mañana a hacer precisamente pues como pues una comparativas, ¿no? O sea, como extraer imágenes de cambios en el tiempo, ¿no? En un determinado territorio. Ese ejercicio que podemos hacer con Google Earth, con Google Street View, ¿no? Con cualquier cosa, nos permite, en ese casi como paralaje entre una foto y la anterior, nos permite extraer muchísima información, ¿no? O en este caso, lo que vemos aquí es Hiroshima, creo que si no me equivoco, es Hiroshima antes y después de la bomba, ¿no? Y como entre una imagen y otra nos dicen, no sabemos lo que ocurre entre medias, pero sabemos los rastros que se documentan, ¿no? Esto a priori parece una metodología como un método como muy cerrado, foto A, foto B, y de ahí extraemos conclusiones, pero ¿qué pasa si en vez de tener foto A y foto B tenemos foto A, foto B y foto C? ¿Qué pasa si en vez de tener 3 fotos tenemos 5 y 50? Y si ya no son solo fotos y eso son vídeos, ¿no? Entonces, de repente esta semilla de un método, con el paso del tiempo, se convierte en algo como mucho más rico, ¿no? Entonces, cuando Eyal Weizmann eh, eh, empieza como a implementar como estas metodologías en el trabajo que tienen como Forensic
architecture, que no me voy a detener mucho porque no quería como centrarme en cada caso, pero que os recomiendo porque creo que sí que es una agencia de investigación que usa herramientas arquitectónicas para investigar sobre procesos como crímenes de guerra, como desastres medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizando todas las herramientas que tenemos como disciplina, tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando ya no son una foto sino dos? Pues de repente desarrollan un método de trabajo donde ya no son ni siquiera fotografías o no son fotografías tomadas por periodistas o no son fotografías satélite. Combinan fotografías, vídeos en redes sociales, etcétera, etcétera, para intentar averiguar, para intentar construir estos modelos que son modelos temporales. Es decir, lo que estamos viendo aquí es un frame de un vídeo que reconstruye en este caso pues un bombardeo sobre una población, si no me equivoco, sobre una población gazatí por parte del ejército de Israel, ¿no? Y con todos esos documentos, con todo ese material de diferente naturaleza, logran establecer o logran como reducir casi como a una distancia mínima el antes y el después, ¿no? Y logran como ir rellenando esos datos y logran ir como complejizando una metodología que el punto de partida es muy sencillo, es muy canónico, es un análisis comparativo, ese sería como el término científico, pero logran complejizarlo y logran enriquecerlo muchísimo más para obtener información. Entonces, pues con esto terminaríamos, ¿no? Básicamente lo que os queríamos transmitir es eso, como que creo que podemos hablar de método científico porque el método científico en el fondo es esa secuencia de pasos que nos permiten indagar una información, ¿no? O indagar sobre una información, verificar una hipótesis, llegar a unas conclusiones, ese es el método científico, pero el método científico es un método abierto, es un método que se puede someter a mejoras, ¿no? A esta como casi como actualización constante que estábamos viendo con estos trabajos. Pero sobre todo, lo que creo que es fundamental para aproximarse a él es comenzar a nombrar, comenzar a entender y comenzar a poner nombres a esas operaciones que en nuestro día a día como arquitectos, como arquitectas, hacemos y que podemos sistematizar para llegar a unas conclusiones, a unos resultados como mucho más ricos y complejos, ¿no? Porque es de lo que se trata, de poder llegar a, a saber, ¿no? A exprimir al máximo lo que hay detrás de esa sábana en medio del paisaje que nos mostraba Luis al principio de la charla. Así que cualquier referencia o eso, que sé que lo pusisteis por ahí por el grupo, o los podemos compartir de las lecturas y también si tenéis como cualquier duda, os la resolvemos ahora. Gracias, Antonio y Luisa. No sé si de las salas, los estudiantes que están conectados, tienen alguna pregunta, comentario, a la clase. Voy a revisar así si hay alguien con la mano. Yo tengo Ah, esta Francisco. herramienta como que que recrea, por así decirlo, las situaciones. ¿Sabes si están como abiertas al público como tal? ¿Te refieres a esta última herramienta, Francisco? Sí. Mira, no están abiertas al público, en el fondo, quiero decir, sí que está abierto al público los procesos, cómo lo hacen. O sea, y de hecho, dependiendo mucho del trabajo de investigación, tienen como los datasets, ¿no? Como todos los datasets abiertos al público para que cualquiera pueda eh, procesarlos o a incorporar más datos, etcétera, etcétera. Pero si no son herramientas, claro, aquí estamos hablando de equipos muy grandes de editores de vídeo, especialistas en composición 3D, etcétera, etcétera. No hay un trabajo como de un equipo muy grande. Pero lo que sí que está abierto y en ese sentido como que sí que son bastante transparentes, hay un ejercicio como muy constante de abrir la caja de herramientas, que es que publican, ¿no? Y ponen nombre a todas estas herramientas, ¿no? Lo que hablan de la poliperspectiva, que sería esto, pues te explican más o menos. Otra cosa es que tú seas capaz de replicarlo, ¿no? O de que tú que tengas los medios técnicos y el equipo y las ganas como para poder replicarlo. Pero lo que son las pautas o el por qué ciertas decisiones otros sí que están abiertas al público y explican, hay una voluntad real de explicar cómo lo han hecho.
disculpa, Kiara, para complementar lo de Antonio y para Francisco, claro, cuando uno se mete en la página de Forensics sale cuál es el software que ocuparon. Si la pregunta es con respecto al software, en muchos casos es Rhino, en otros casos es Blender. Son software más o menos comunes. Ellos también enseñan a ocuparlo en algunos de sus talleres, eh, pero la metodología está explicada en algunos casos. Los software no todos son abiertos, eso sí. Ya, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta, comentario más? No puedo ver toda la sala porque somos muchos. Entonces pueden abrir su micrófono sin problema. Mm. Antonio, habla. No, era igual un comentario súper pequeño y una pregunta acompañada. Bueno, igual no puedo escuchar mucho porque tuve problemas de internet y recién pude llegar a una parte estable como hace unos 30 minutos, pero de lo que he escuchado me ha llamado demasiado la atención, sobre todo con las intenciones con las que yo venía de estudio, que también habla sobre el modernismo y también quiero hacer una diferenciación como del antes y del después. Entonces, es súper bacán de cierta forma que nos entregan esta herramienta. Yo pensaba que no lo iban a hacer como tan directamente y que nos iban a dejar como a nuestra suerte, pero dar las gracias igual. Y iba a preguntar si esta clase, si estaba grabada, ¿a dónde la podemos volver a ver? Porque como dije, estaba súper buena y me hubiese gustado escucharla bien desde el principio. Y la clase, sí, van a estar todas grabadas y los profesores la van a subir en Canvas. Pero la verdad que yo tuve problemas ahora, no sé si alguno de ustedes también con mi cuenta de Canvas, por lo tanto no pude aún compartir la clase con todo, pero sí, una vez solucionado el problema que tengo con Canvas, van a estar disponibles para usted en su Canvas del curso. Vale, No gracias. sé, de nada. No sé si hay alguien más. Si no, podemos despedirnos y nos vemos el próximo martes con la próxima charla magistral, Construcción del Estado del Arte, que será dictada por la profesora Paula Morri, Taise Gambarra y Pilar Baquedano. Perfecto. Entonces, Nos hasta vemos. pronto. Chao, Oye, chao. solo Muy un, bien. solo un Chao. mensajito a mis alumnos. Nos Sí, vemos en sí. el otro link, porfa. Ya. Pero Sí, todos también seguimos. nosotros. Ya, chao. Chao, chao Gracias, a chao. todos. A Chao, chao. ustedes.